pasivo, a ese sujeto que es el que paga los impuestos. ¿Y para qué los paga? Para que el Estado pueda tener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población. Algo que ustedes tienen que tener bien claro y pensar en ello es que el Estado no recauda dinero para tenerlo en el banco, no recauda dinero para tener cantidades tremendas de dinero en efectivo, sino que tiene una finalidad bien clara y bien concreta. ¿Cuál es esa finalidad clara y concreta? La satisfacción de las necesidades de la población. Satisfacción de necesidades de la población hay demasiadas, pero ¿cuáles son las más importantes? Trabajo, salud, educación, justicia, seguridad, todo eso que está obligado al Estado a dárnoslo. Porque si ustedes se dan cuenta, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo tienen un cometido que cumplir. Digamos, el sujeto activo, que es el Estado, ¿qué es lo que tiene que cumplir el Estado? La satisfacción de las necesidades de la población. Sencillo. ¿Y qué tiene que hacer el sujeto pasivo, que es el contribuyente? Contribuir al gasto público, dice la Constitución. ¿Y cómo es que contribuye al gasto público? Pagando impuestos. Por eso era que hay un autor que dice, hay dos cosas que en la vida no se puede salvar, de la muerte y del pago de impuestos. Pero lógicamente, para pagar impuestos debe de haber una relación entre la norma que contiene el impuesto y la relación real de la persona. Se los pongo bien sencillo. Digamos, la ley del impuesto único sobre inmuebles dice que los propietarios y poseedores de bienes inmuebles están obligados a pagar el impuesto. Pero resulta que Juan Pérez no tiene ningún inmueble. Entonces la ley puede quedar ahí. Hasta que Juan Pérez adquiera un inmueble como una manifestación de riqueza, estará obligado a pagar el impuesto. Lo mismo pasa con el impuesto de circulación de vehículos. Si ustedes no tienen un vehículo, ¿qué van a pagar? Entonces sí se tiene que relacionar el contenido de la ley, lógicamente, con la realidad personal del sujeto pasivo. Es importante que ustedes se den cuenta que así como el derecho penal tiene elementos establecidos en la Constitución, digamos que no puede pasarse, se le debe de dar libertad, se le debe de conocer su caso, la característica del juez natural, todas esas características que ustedes tienen, aquí también se debe respetar los principios constitucionales contenidos en la Constitución. Aquí estamos de la mano de la Constitución. O sea, ustedes cuando miran un impuesto, el impuesto es clarísimo en el hecho generador. Entonces nosotros no podemos estar simulando otro hecho generador, porque el hecho generador, que es el hecho que da origen al pago del impuesto, tiene que estar contenido en la ley. Nosotros no nos lo podemos inventar. Por eso es que constitucionalmente nosotros vamos a estar viendo en cada momento la Constitución de la República. Les pido por favor que no olviden su Constitución de la República, porque hay elementos fundamentales que ahí están contenidos y que nos tienen que respetar. Por ejemplo, el artículo 243 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad. ¿Qué dice el principio de legalidad? Que para el Estado, para poder cobrar un impuesto, necesita tener una ley que así lo autorice. O sea, si no está autorizado la ley, no pueden cobrar ningún impuesto. Y ese es un principio base, es un principio de garantía para el contribuyente, el cual evita las ilegalidades que pueda cometer el Estado. Recuerden ustedes que el Estado se desespera si no tiene dinero, lógicamente, pero tiene que respetar el contenido de la Constitución. La segunda característica que vimos es que es una actividad jurídica, es decir, está sometida a principios y normas jurídicas cuyo análisis constituye el objeto del derecho financiero. Es una actividad jurídica, es decir, que está sometida a normas y principios jurídicos cuyo análisis constituye
diccionario de la Real Academia Española. Cuando nosotros miramos el diccionario de la Real Academia, encontramos que hacienda viene del latín facienda, que significa finca agrícola, bienes y riquezas que uno tiene. Pero si esto lo trasladamos a la hacienda pública, son los bienes y las riquezas que posee el Estado. Y eso es lo que precisamente vamos a estudiar nosotros en una parte de este semestre. Vamos a estudiar los bienes y riquezas que tiene el Estado, que le permite fundamentalmente satisfacer las necesidades de la población, lo cual es una obligación del Estado. La ciencia de las finanzas públicas, ya se los expliqué la semana pasada, pero es muy importante que lo tomemos en cuenta. En su primer momento se conoció con el nombre de Hacienda Pública, y para Ernesto Flores Zavala es el conjunto de bienes que una entidad pública posee en un momento dado para la realización de sus atribuciones, así como de la deuda que son a su cargo por el mismo motivo. Los vuelvo a leer. Es el conjunto de bienes que una entidad pública posee en un momento dado para la realización de sus atribuciones, así como de la deuda que son a su cargo por el mismo motivo. Claro, ahí hay deficiencias en cuanto al concepto, pero esa era la definición que en su momento dio Ernesto Flores Zavala. Ustedes saben que definiciones hay como autores existan. Entonces ahora vamos a ver otra definición, y es una definición que la tiene el diccionario de leyes, que es Guillermo Cabanero. ¿Cómo estudia esto Guillermo Cabanero? Dice, es el conjunto de bienes del Estado. Es el conjunto de bienes del Estado. Muebles o inmuebles. Des en cuenta que aquí está acudiendo a la división de los bienes mucho más concreta que ustedes conocen. La primera definición, bienes muebles e inmuebles. Le agregan rentas, impuestos y demás ingresos destinados a la satisfacción de las necesidades públicas y al Congreso Nacional. Tenemos que tener bien clarito que no solo de los impuestos el Estado adquiere ingresos, también los puede conseguir si por la percepción de rentas, cuando pone a trabajar sus bienes patrimoniales. O sea, lógicamente, si el Estado renta un bien patrimonial, va a obtener una renta, y eso es un ingreso para el Estado. También están las donaciones. Hay muchos estados que nos regalan dinero, nos donan dinero, claro, ponen condiciones, pero nos lo regalan. Luego, si el Estado no tiene el dinero suficiente que le permita satisfacer a las necesidades de la población, puede hacer un crédito. Lógicamente, el crédito lo que le va a generar en primera instancia es una deuda pública, pero le va a permitir en un momento determinado tener el dinero con un fin fundamental. ¿Cuál es ese fin fundamental? Satisfacer las necesidades de la población. O sea, el Estado debe de luchar por darnos y satisfacernos de esa manera. Lamentablemente estamos en una situación de gobiernos atrás, de este gobierno, en donde los satisfactores son muy pocos. No tenemos seguridad, las escuelas son limitadas, no tenemos más que los hospitales de hace 50 años que se hicieron, el general y ¿cómo se llama? El general y el Roosevelt, y aparte de eso, los hospitales nuevos, ustedes
ustedes ya conocen la historia, ahí están, pero no los han abastecido. Ya, la historia aquí es terrible. Ojalá que comiencen a satisfacernos las necesidades de una manera adecuada. Aquí hay otro concepto, ahora es un concepto, no es una definición, que nos da Fernando Pérez Royo. Él dice que esto puede ser entendido en un doble sentido. Según que se atienda el aspecto de objeto y el aspecto sustantivo. Desde el punto de vista objetivo, ¿cómo lo mira él? Es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico del Estado o de otras administraciones públicas. Es el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico del Estado o de otras administraciones públicas. Desde el punto de vista subjetivo, como el sujeto titular de derechos y obligaciones, o más exacto, como el sujeto titular de las funciones públicas y de la actividad financiera del Estado. Financiera del Estado. Cuando nosotros analizamos la palabra finanzas públicas, ¿qué significa? Lo que significa es todo lo que tiene relación con la moneda o las transacciones en moneda. La palabra finanzas públicas significa todo lo que tiene relación con la moneda o con transacciones en moneda. Las finanzas públicas estudian la actividad desarrollada por el Estado para obtener dos cosas. En primer lugar, para poder obtener ingresos y al mismo tiempo para poder efectuar sus gastos, que hay muchos tratadistas que los llaman gastos públicos, pero hay otros tratadistas que los llaman egresos. Entonces aquí estamos hablando de ingresos y de egresos conocidos también con el nombre de gasto público. A esta actividad que tiene como contenido los ingresos y los egresos del Estado se le llama actividad financiera del Estado. También es considerada otra definición y dice son las actividades que el Estado realiza representado por el gobierno en procura de la satisfacción de las necesidades públicas que pueden consistir en funciones públicas y en servicios públicos. Las funciones públicas y los servicios públicos son considerados dentro de nuestro campo de estudios como las actividades, el comportamiento, los movimientos y las intervenciones que lleva a cabo el Estado con un fin principal, con un objeto principal que es
satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuáles son esas necesidades? Salud, educación, seguridad, justicia, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver las necesidades. Eso realmente, la satisfacción de las necesidades de la población, es lo que justifica que el Estado busque la obtención de ingresos y también que justifique la realización de los gastos. O sea, que ¿dónde se quedó? O sea, que se desarrolle la actividad financiera del Estado. Y aquí se nos presenta el pequeño gran problema. Y el pequeño gran problema que se nos presenta es que a pesar de que como contribuyentes hacemos un esfuerzo, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con nuestras obligaciones tributarias porque tenemos una fuerza grande, porque ahí es donde el Estado ejercita el poder imperio y nos obliga a pagar el impuesto, querramos o no querramos pagar. O sea, dense en cuenta, por ejemplo, que ahorita ya sabemos que el impuesto de circulación de vehículos se paga del 1 de enero al 31 de julio y ahí se acabó. Y nosotros tenemos que hacer todo el trámite que el procedimiento indique. No tenemos ni siquiera chance de decir yo no estoy de acuerdo con la cantidad que se me esté cobrando. O la paga o paga interés. Entonces, esa fuerza que no la miramos, pero que la sentimos, en derecho financiero se llama el ejercicio del poder imperio del Estado, que solamente lo tiene el Estado y nadie más. Y cuando las municipalidades lo ejercen, es porque el Estado se los ha delegado. Entonces, ¿por qué les digo un problema? Porque todos sabemos que no, la satisfacción de las necesidades de la población no se está dando como debiera darse. Por ejemplo, usted va a un hospital y fallece en entrar al hospital porque no hay ni una cama ni medicina para poder curarse. En cuanto a la educación, ¿cuántos niños tienen que irse a una escuela privada si quieren estudiar porque no pueden conseguir el ingreso a una escuela pública? ¿Cuántos se quedaron fuera cuando ustedes se inscribieron y no pudieron ingresar a la escuela universitaria? Entonces, eso es lo que nos da un conflicto, porque mucha gente piensa, yo pago los impuestos, claro, los tengo que pagar porque estoy obligado de acuerdo a la Constitución, pero el Estado también está obligado y el Estado no me cumple. Entonces, esa es la situación que se genera, porque para mí esto debería de ser una bola completa que se integra fácilmente. Pago impuestos, pero el Estado cumple con sus obligaciones y todos estaríamos contentos y dichosos y nadie alegaría. Pero el problema es que no se da así. También la superintendencia no tiene la culpa, porque la superintendencia, ahora que ustedes van a ver la ley, se van a dar cuenta que la superintendencia solo está creada para una cosa, para cobrar los tributos, nada más, para cobrar los impuestos, porque son los impuestos. O sea, nada más, inmediatamente todo el dinero lo traslada al Banco de Guatemala para que esté en la cuenta del Estado. Y ahí murió su obligación. Él solo es el que nos está martillando que cumplamos con nuestras obligaciones. Quien debe de cumplir es el Estado. Pero lógicamente también tenemos que ser reales que el Estado no es solo un presidente y un vicepresidente. O sea, el Estado somos todos los que trabajamos en la administración pública. Cada vez que un empleado público se roba 500 hojas, a quien le está robando es a todos los demás porque es del Estado. Y ahorita, miren, ahorita es la época de las hojas, de los pasteles, de los lapiceros, de todo, porque ya comenzaron la escuela y los patojos. O sea que aquí también se necesita participación de mucha gente y conciencia de mucha gente. No es solo un presidente y un vicepresidente.
Don María Giuliani Fonrush, en su libro Derecho Financiero, hay un aspecto que él señala y que yo considero siempre muy importante. Él dice que el Estado debe de cumplir funciones complejas para la realización de sus fines, tanto en lo que se refiere a la selección de sus objetivos, a las erogaciones, a la obtención de los medios y a la gestión y manejo de los mismos. Y aquí nosotros tenemos que saber y entender que el Estado tiene muchas necesidades, al igual que tiene muchas pretensiones. Las necesidades humanas en general son múltiples y se aumentan de acuerdo al desarrollo de la civilización. Miren, por ejemplo, ahora el carro y la moto es una necesidad. Antes no eran necesidades, o sea, antes ni motos había, pero la gente que compra una moto tiene dos objetivos, tres digo yo, bien trazados. En primer lugar, no subirse al servicio público por el riesgo que esto implica. En segundo, poderse trasladar más rápido de un lugar a otro. Y la tercera, morir, porque hay unos que se quieren definitivamente morir y lo peor es que lo comprometen a uno y lo comprometen a uno que va en un carro, porque Dios guarde un toque. ¿Para qué les cuento lo demás? Pero honestamente, cada vez que el mundo se va civilizando, las necesidades van a aumentar. Las necesidades, primeramente, pueden ser de dos tipos. Pueden ser inmateriales y materiales. ¿Cuáles son las inmateriales? Estas son las necesidades intelectuales, las necesidades morales y las necesidades religiosas. Y al contrario sensu, ¿cuáles serán las necesidades materiales? Es la alimentación, el vestido y la habitación. Esas son las más generales y pueden haber otras. Las necesidades individuales, que también reciben el nombre de privadas, se identifican con la propia existencia de las personas y son innatas a cada individuo aisladamente considerado. El hombre, desde hace mucho tiempo, tiende a vivir en sociedad. Si ustedes examinan el origen del hombre, lo van a ver en primer lugar solo, pero en un poco de tiempo ya lo miran acompañado, porque no podríamos vivir en este mundo solos. O sea, la sociedad hay que organizarla y así se dio desde los primeros tiempos. O sea, realmente el hombre desde hace mucho tiempo tiene que vivir en sociedad. Y aquí surge un recurso, aquí surge un segundo tipo de requerimiento. Dejan ese requerimiento individual y se convierte en colectivo, que difícilmente puede ser atendido solidariamente por el individuo. La vida colectiva engendra necesidades diferentes, como por ejemplo la seguridad, el transporte, las comunicaciones y la educación. Miren ustedes hasta dónde vamos de las necesidades humanas, que lo privado desapareció. El Facebook, el Instagram y todo el Twitter y todo eso que existe rompió la privacidad. Y ahora la información no es solo de uno, sino de todísimo el mundo. O sea, ¿cómo es que se va ampliando? O sea, ustedes miren en Twitter las cosas que solamente les interesan.
interesa a la persona, no le interesa a los demás. Pero aquí ya dejó de ser cosas privadas y se convirtieron en públicas, porque así es como va avanzando la sociedad. ¿Ustedes creen que el caso de la línea, sin computadoras, sin Twitter, sin medios telefónicos, tecnológicos, hubiera sido descubierto? Nunca. Pero cada vez el mundo tecnológico se va desarrollando y una de las cuestiones que han desaparecido es la privacidad. Estas necesidades de seguridad, de transporte, de comunicaciones, de educación, son y deben de ser atendidas por el Estado. Y cuando el Estado las atiende, es que se adquiere el carácter de públicas. Y esto nos llega a tener en cuenta la definición de necesidades públicas. ¿Cómo podemos nosotros definir lo que es una necesidad pública? Vamos a primero definirla con una definición que no tiene autor, pero dicen son aquellas que nacen de la vida colectiva y que se satisfacen mediante la actuación del Estado. Por eso es que en el tema de las necesidades es bien importante tener a un Estado despierto, a un gobierno despierto, para que pueda darle cobertura a las necesidades de la población. Luego tenemos a Dino Harach. ¿Qué dice Dino Harach con respecto a las necesidades? Él nos da un concepto y él dice que la necesidad pública es coetánea y consustancial. Coetánea y consustancial con la existencia del Estado y su desenvolvimiento histórico. El Estado ha sido definido de diferentes maneras. Como autor hay, así define el Estado. Pero para las finanzas públicas, que es el tema que nos interesa a nosotros, se puede utilizar el término como sinónimo de lo que usualmente se llama gobierno. Gobierno como sinónimo de Estado. Y vamos a ver cómo el Estado tiene necesidades absolutas y necesidades relativas. Miremos en primer lugar las necesidades absolutas. En primer lugar tenemos el respeto del orden constitucional y la defensa de la soberanía. Eso es cuando hablamos de necesidades absolutas. Pero cuando hablamos de necesidades relativas, esto es la procuración de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la población. ¿Alguien trajo aquí Constitución? Bien, ayúdenme a leer o me la prestan. El 135, vamos a leer, gracias. El artículo 135 de la Constitución. 135 de la Constitución. Dice, deberes y derechos cívicos y políticos. Deberes y derechos cívicos son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de lo consignado en otras normas de la Constitución y leyes de la República, lo siguiente. Y nos vamos directamente a la ley, que es la que nos interesa. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. Ahora yo les pregunto, ¿cómo yo contribuyo a los gastos
en la forma prescrita en la ley. Ahí está, pagando impuestos. Sencilla. Esa es la respuesta. Por eso es que nosotros pagamos impuestos, porque está como un deber cívico y político en nuestra Constitución. Está en el artículo 135 y particularmente en el inciso D, que es la que nos interesa. La vuelvo a repetir, 135. Por favor, pónganme ahí. Los que no tienen la Constitución, tienen una leidita, lo subraya y lo ubica. Dice, capítulo 3, deberes y derechos cívicos y políticos. Artículo 135, deberes y derechos cívicos. Son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y las leyes de la República, los siguientes: servir y defender a la patria. Pero ese no nos interesa a nosotros, sino nos interesa el de contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita en la ley. ¿Cómo contribuyo yo a los gastos públicos? Pagando impuestos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Continuemos entonces. La ciencia de las finanzas públicas es de reciente creación. ¿Por qué? Porque anteriormente se le llamó Hacienda Pública. Y cuando se le llamó Finanzas Públicas, su historia se remonta de la Revolución Francesa, que tuvo escenario en Francia, en donde el fenómeno financiero en el Estado se da desde que surge la vida en colectividad. Ahí surge la necesidad de atender las necesidades de tipo colectivo, que para ser satisfechas requieren gastos que deben de ser cubiertos por la colectividad. Mientras más desarrollo va adquiriendo la solidaridad social, el fenómeno financiero público se presenta más intenso, a tal grado que en múltiples ocasiones provocan violentas crisis sociales que generan desequilibrio en las finanzas públicas. Y la repercusión de tal desequilibrio ha sido en el sistema económico de la sociedad. Las finanzas públicas tienen por objeto, ¿a dónde van dirigidas las finanzas públicas? A examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos. Esos ingresos que los pagamos los contribuyentes. Y al mismo tiempo a examinar cómo efectúa los gastos o cómo efectúa los egresos. ¿Por qué? Porque los gastos y los egresos están relacionados con la satisfacción de las necesidades de la población. Por eso es que le interesan esos dos rubros, sí. Le interesa cómo consigue el dinero, pero también cómo lo va a gastar. Cómo es que para gastarlo bien debe de planificar, poder satisfacer las necesidades de la población. Y esto para lograr al final una sociedad más justa y equitativa. Es importante agregar que dentro de la definición de finanzas públicas debemos tomar en cuenta las tres etapas que tiene la actividad financiera del Estado. ¿Cuáles son esas tres etapas? La primera, ¿cómo va a planificar el Estado o cómo va a medir los gastos e ingresos futuros? Materializándolo generalmente en la figura del presupuesto público. O sea, el presupuesto público es un instrumento de ordenación del Estado que va a tener dos rubros bien definidos, que va a tener los ingresos y los gastos. ¿Por qué tiene que tener los ingresos? Debe de tener los ingresos porque así sabe cómo va a poder pagar los gastos. Si no sabe qué ingresos tiene, entonces se va a tirar un presupuesto que no tiene equilibrio, que no tiene apoyo y que no va a servir. Primero lo que tiene que saber es qué
saber qué gastos va a efectuar. Y esos gastos que va a efectuar tienen una finalidad bien principal. ¿Y cuál es esa finalidad bien principal? ¿Cuál es ese objeto que tienen esos gastos? Satisfacer las necesidades de la población. En segundo lugar, la otra etapa, la obtención de los ingresos, lo cual implica la decisión en la forma de obtenerlos, así como también el análisis sobre cuáles serán las consecuencias de esta actividad sobre la economía en general. Cada vez que el Estado no tiene dinero, se le ocurre una brillante idea, crear un impuesto. Y por eso precisamente es que está bien contenido el principio de legalidad de la Constitución 239. Sí, usted puede cobrar impuestos, pero si se los ha aprobado el Congreso de la República. Y ahí es también iniciar un camino que no va a llegar a su final. Entonces, eso lo tenemos que tener clarísimo. Y la tercera etapa es la aplicación o inversión de tales ingresos, o sea, las erogaciones con sus destinos prefijados, que es una actividad que también supone un análisis sobre los efectos que dichos gastos producirán sobre la economía general. Aquí volvemos a recalcar la definición de necesidad pública. Nacen de la vida colectiva en donde el gobierno realiza en beneficio de sus habitantes la satisfacción de las necesidades públicas mediante la actuación del Estado. Servicio público está destinado principalmente a darle un servicio al contribuyente con un objeto principal. ¿Cuál es ese objeto principal? Satisfacer las necesidades de la población. Aquí hemos hablado también de gasto público o de egreso. ¿Qué es el gasto público? El gasto público son las erogaciones dinerarias que el Estado realiza en virtud de una ley para satisfacer las necesidades públicas mediante la prestación de servicios. También tenemos que es recurso público. Son los medios pecuniarios necesarios para que el Estado pueda afrontar sus erogaciones. Yo les decía ayer a ustedes que viene la SAS, cobra impuestos, y cuando le pasa al Estado se convierte en recursos, porque es el dinero que el Estado va a tener en sus cuentas ordinarias para poder hacerle frente a los gastos públicos que originan la satisfacción de las necesidades de la población. ¿Dudas, preguntas? Vamos a descansar un poquito. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas que no les ha quedado claro? Una consulta. ¿Qué pasa cuando el Estado no ejecuta el presupuesto? ¿Y el dinero a dónde va? Al fondo común, y va a seguir siendo recurso del Estado. Pero este dinero se aprobó, la reforma de que ya no va al fondo común. Pero todavía las municipalidades no van a tener fondo común para el Estado. Claro. Solo las MUNI ya no. Solo las MUNI ya no. Porque ahí es otro tema, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, alguna pregunta, algo que no les quede claro? Bueno, hoy vamos a irnos a un poco de historia. Y la historia como que aburre un poco.
poquito, pero es necesario que la desempeñemos. Bueno, vamos a hablar del desarrollo histórico de las finanzas públicas, que en su primer momento se le denominó Hacienda Pública. Y en primer lugar, el primer comentario que nosotros podemos hacer es que poco se habla de prácticas financieras en la antigüedad. Y esto lógicamente tiene una explicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas eran escritores, filósofos y poetas. Lógicamente, haciendo un resumen, poco era la importancia que le ponían a la hacienda pública y a los temas económicos. Pero bien buscado por especialistas, en los escritos que escribieron los filósofos, los poetas y los escritores, se pudo percibir implícitamente algunos aspectos que se refieren vagamente a aspectos económicos. ¿Cuáles son esos? Se habló siempre de la propiedad, se habló del cultivo de la tierra, se habló de la aparición del monopolio en oposición a la competencia, se habló de la reglamentación de los precios, se habló de trabajo, de salarios, de falsificación de moneda, se habló de pesos, de las medidas, del dinero, se habló de la banca, se habló de impuestos y programas de reforma social económica. En conclusión, entonces, nosotros podríamos decir, se habló poco, pero se comenzó a hablar de temas económicos. Desde la antigüedad, Jenofonte y Aristóteles, que nosotros los conocemos bien, se refieren a estos aspectos económicos en algunos pasajes de sus obras, y en la Edad Media pueden encontrarse algunas máximas de moral financiera, en donde se da y se denominó la obra de los escolásticos. En la obra de los escolásticos es donde se pueden encontrar normas máximas de moral financiera. A fines del siglo XIX, el aumento de los gastos públicos y las transformaciones económicas llamaron la atención de algunos escritores sobre las finanzas del Estado. Y hay estudios sobre puntos muy concretos que escribió el italiano Carafano. Y tal como lo señala Catalina García Vizcaíno en su libro Derecho Tributario, parte general, las haciendas del mundo antiguo mostraban gran heterogeneidad en cuanto a la obtención de los recursos. Las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y de los pueblos vencidos. Se observaba un gran predominio de ingresos patrimoniales que venían de la explotación de los bienes del monarca, como por ejemplo minas y tierras. Y esto que se dio fue la razón que hizo que Platón expresara que todas las guerras se hacen con el fin de obtener dinero. Eso, se recuerdan ustedes que los pueblos vencidos, habían guerras y los pueblos vencidos lo que obtenían era dinero, lo que obtenían era terrenos, eran territorios. Entonces, como les digo, llegó a la definición de que Platón dijera todas las guerras se hacen con el fin de obtener dinero. Yo no sé si no se abre un poquito la puerta, porque miro que todos están muy acaritados. Hablamos de mucha pero un poquitito, no importa. No, apaga, cierra. Si alguien se desmaya, yo me pego. Bueno.
mayor información. Pero diversos autores han coincidido y han señalado que es posible encontrar algunas prácticas financieras en Egipto y en viejos documentos históricos de la India. Los tributos carecían de la relevancia que tienen ahora y las necesidades financieras eran cubiertas por prestaciones de los súbditos y los pueblos vecinos. Lógicamente, los estados de la antigüedad tenían características muy diferentes a los estados modernos. Y aquí, atención, la riqueza se obtenía mediante la guerra, mediante la conquista de estos pueblos, de otros pueblos. Y de este modo se estableció lo que se conoció con el nombre de hacienda parasitaria. O sea, la hacienda parasitaria era el dinero que se obtenía mediante la guerra, mediante la conquista de otros pueblos. ¿Sí? ¿Puedes repetir cómo se llamaba? Hacienda parasitaria, de parásito, parasitaria. Los ingresos del Estado provenían de los motines de la guerra. Esto nos llegaba a una conclusión. ¿Y cuál era esa conclusión? Que mientras más guerrero y más peleador era un pueblo y más conquistas lograba tener, más riquezas obtenía. Y eran de Egipto, y esto ubicándolo en la historia desde Egipto, 3400 antes de Cristo al siglo V. Y la India, es que aquí dice India 300 antes de Cristo al siglo V. Yo dije, no puede ser los 300 de la India, por eso me volví a preguntar. Entonces, y en la India se da en 300 años antes de Cristo al siglo V. Eso es lo que ocurrió en la hacienda pública en la antigüedad. Ahora, ¿qué ocurrió en la hacienda pública en la Edad Media? ¿De dónde a dónde va la Edad Media? La Edad Media va del siglo V al siglo XV, porque como todos ustedes saben, la Edad Media es el periodo más prolongado de la historia de la humanidad. Si no lo sabían, sépanlo ahora, que es el periodo más prolongado de la historia de la humanidad, que se extiende desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta la caída de Constantinopla en el año de 1453. Aquí podemos nosotros darnos cuenta que la Edad Media abarca aproximadamente 1000 años de la historia de Europa. Aquí se desarrolla el feudalismo, régimen político-social que en nada se parece al Estado moderno. El poder político queda desintegrado entre los señores feudales. Eso quiere decir que la hacienda pública en este periodo prácticamente desaparece. Y aquí les voy a leer un texto que escribió Manuel Matus Benavente y dice, ahí me dice si hay que salir corriendo. La vamos a dejar de El último. imperio como derecho superior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año 800
interior del Estado ya no existía. Su primitivo y auténtico sentido cayó en el olvido, al extremo que en el año de 1877, por un edicto, los señores feudales consagraron su propia disposición del derecho a dictar normas impositivas. El impuesto era establecido ¿por quién? Por los monarcas y los señores feudales, por lo que los tributos y los impuestos se determinaban de acuerdo a las necesidades del señor feudal, por lo que no existió regulación alguna con respecto a los ingresos y los gastos del Estado. Y todo lo relativo al mismo se hizo en forma caprichosa. Esto lo afirma y lo sostiene un edicto de los señores feudales del año de 1875. Vamos a caminar un poquito porque ahorita son todavía las 18:35. Vamos a menos cuarto. Lleguemos a terminar porque este semestre va a estar somatado de tiempo. Aquí se confundía el patrimonio del príncipe con el del principado. La explotación patrimonial era la fuente de recursos más importante. Se creó el sistema de regalías. ¿Qué eran las regalías? Eran las contribuciones que deberían ser pagadas a los soberanos por concesiones generales o especiales que el rey o el príncipe otorgaban a los señores feudales. Existían las tasas que los súbditos pagaban a los señores feudales por servicios vinculados con la idea del dominio real. La Edad Media se caracterizaba por presentar el fenómeno de la poliarquía. Poliarquía. En el sentido de conflictos permanentes entre los reyes, los príncipes y los señores feudales, que concluyó, que terminó con el advenimiento del Estado moderno, que nació bajo el signo del absolutismo monárquico, que nació bajo el absolutismo monárquico, recibían rentas por sus tierras, sistemas de ayudas excepcionales para reclutar mercenarios como impuesto moderno. En esta etapa se desarrollaron nuevas formas de administración, como por ejemplo, sistema de arriendos, recaudaciones de los impuestos, la inalienabilidad del patrimonio público. Esto significaba que no se puede enajenar, pasar o entregar a de dominio los bienes o cosas públicas que pertenecen al patrimonio del Estado. Y hoy por hoy se sigue manteniendo esta situación. Los bienes del Estado son inimpagables, ustedes lo saben. Y esto está referido fundamentalmente a la figura de la inhabilidad del patrimonio, que significa no se puede enajenar, no se puede pasar, no se puede entregar a otro dominio de los bienes o cosas del patrimonio del Estado. Nos quedamos aquí porque aquí es de locos ustedes, aquí bulla por todas partes. Va a ser feliz tarde. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, la resolvemos antes de irnos. ¿Sí? Ya estuve esperando algo porque estos diapositivas. Yo, la diapositiva